Gloria a Dios. Gloria a Dios. Vamos a buscar en nuestras Biblias, en el libro de Génesis, capítulo 25, versículo 30. Dijo a Jacob: te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto fue llamado su nombre Edom. Gracias, oh Señor. Hoy exaltamos en esta mañana, glorificamos tu poderoso nombre. Te pedimos que sigas fluyendo con poder en medio de nosotros, que tu Santo Espíritu se mueva, Señor, y ministre tu palabra, Señor, en nuestros corazones. Que esa palabra halle cabida y cumpla el propósito para la cual tú la envías. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Pues la Biblia es un libro extenso que abarca la historia humana a través de todos los siglos. Y cada historia puesta en la Biblia es puesta por Dios, no por casualidad. Dios la puso. Cada historia de todos estos personajes, el Señor la puso para enseñarnos verdades espirituales que son bien importantes para la vida del creyente, para la vida del hombre. Uno tiene que entender, anoche el Señor nos hablaba algo de Abraham. No es puesta la historia por casualidad, sino que a través de la vida de Abraham aprendemos nosotros los hombres, los creyentes, y sacamos beneficio de cada enseñanza. Entonces, fíjate, aquí está la historia de Esaú en este pasaje y la historia de Jacob. Esta historia es mencionada en la Biblia muchísimas veces. En el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, el Señor habla de eso, de ellos. ¿Por qué menciona tanto a estos dos personajes? Porque sus historias son bien importantes, tremendamente importantes. O sea, una historia que comienza desde el libro de Génesis, de donde lo estamos leyendo anterior, y sigue y continúa en el transcurso de toda la palabra, y a través de ella aprendemos. Entonces aquí en este pasaje, mira lo que el Señor nos muestra, o sea, relata el pasaje, un diálogo. Yo solamente tomo ese verso, pero los versos anteriores y los que siguen, podemos leer cada uno en la casa el diálogo que se presentó o que se dio, ese evento entre Esaú y Jacob, hermanos. Sabemos más o menos la historia, hermanos gemelos, dos muchachos que se criaron juntos, con los mismos padres, las mismas costumbres, las mismas enseñanzas, pero no eran iguales, dos personas totalmente diferentes. Entonces la Biblia lo que hace y presenta aquí en este pasaje es el contraste entre ellos dos, entre los dos hermanos, cómo era el uno y cómo era el otro. Esaú lo describe la Biblia como un hombre, un muchacho cazador, hombre, una persona de campo, le gustaba andar como andariego, con unas características personales, impulsivo, inquieto. Y fíjate que él tenía una característica: a pesar de haber nacido del mismo vientre y en el mismo contexto familiar, amaba las cosas del mundo. O sea, su corazón estaba inclinado o enfocado
en las cosas del mundo, no en las cosas espirituales. Esa era su condición. Eso era lo que se movía dentro de él, más enfocado en las cosas inmediatas, en las cosas del aquí y del ahora, de lo que necesito, de su necesidad inmediata, más que en lo espiritual. Allí lo vemos. No oración, no temor de Dios. Bueno, esa era su vida, esa era su condición natural y su condición espiritual. Jacob, en cambio, era un muchacho diferente, pelado, sobrio, que le gustaba estar en las tiendas, viviendo con los papás, tranquilo, un muchacho sosegado, y que tenía algo especial, y era que él se interesaba muchísimo por las cosas del Señor. Él se interesaba mucho por las cosas espirituales. Esa era su interés, eso era lo que se movía en él. El otro no, el otro era inmediatista ya, o sea, el placer y la necesidad de ahora, y eso es lo que tengo que satisfacer, listo. El otro era centrado, tranquilo, era sereno. Entonces el otro decía, tengo hambre, y ya, y necesito satisfacer mi necesidad. Y mira esta clase de actitudes, tengo hambre, necesito satisfacer mi necesidad, pero él no medía las consecuencias de sus acciones. ¿Sí te das cuenta cómo es el ejemplo que tremendo que es? ¿Por qué es importante? Porque pues nosotros aún, los creyentes, podemos funcionar así de diferentes maneras, y podemos tener en algún momento de nuestra vida actitudes parecidas. Tengo hambre, necesito satisfacer mi necesidad y no importa lo que pase. No se miden las consecuencias de las acciones. Por eso, por tener ese tipo de actitudes, fue capaz de vender su primogenitura a Jacob por un plato de lentejas, por un potaje o por un plato de comida. Y ustedes saben que esa posición y la primogenitura era una posición de honor. En la época eso ha sido así. Era el primogénito, tenía como esa condición. Era el que tenía la prevalencia, la posición de honor, una posición espiritual, una posición social y familiar. En el caso de Esaú, él era el que iba a recibir la bendición de su padre. ¿Una bendición para qué? Para recibir el sacerdocio. Como lo describe, eso lo describe en Génesis capítulo 12, más o menos, habla de ese tema. Lo iba a bendecir para recibir el sacerdocio, pero fíjate lo que pasa. El evento llegó así, hambriento, y Jacob en ese momento estaba preparando la comida, estaba preparando un guiso, y Esaú llegó y le dijo, véndeme lo que tengo hambre. Entonces hizo una negociación con su hermano. Esa negociación fue un fracaso para él, porque al él hacer ese negocio, esa negociación incluía el derecho para recibir la bendición de Abraham, que está en Génesis, servir como sacerdote en la casa de Jehová. Servir como sacerdote en el altar familiar. Entonces, la historia de estos dos hermanitos es bien interesante para la iglesia.
Es importante porque pues el tema es un tema de actitudes y es un tema de decisiones diarias. Ustedes saben que todos los días en esta vida, todos tenemos que tomar decisiones. Y esas decisiones que cada día tomemos, cada uno de nosotros tiene sus implicaciones. Cada decisión que tú tomes en tu vida tiene sus consecuencias. Y aquí miramos el ejemplo. Miramos ese ejemplo. Su menosprecio era extremo. Su menosprecio a las cosas del Señor. Su menosprecio al privilegio era extremo. No le importaba. Él no tenía en cuenta eso, vende algo tan valioso, algo tan importante y algo tan eterno por un potaje, por un plato de lentejas. No le importaba nada, no le importaba el sacerdocio, no le importaba nada, sino que él enfocado en lo ya, en lo inmediato, en lo de ahora, satisfago, necesito. ¿Sí? Hay personas que yo las he escuchado y eso es desafortunado decir, por ejemplo, es que me gustó. Me gustó. Y porque me gustó, yo tomé eso que me gustó. Me pareció y lo hice y me gustó. ¿Y qué pasó? No, me gustó. Y tomaron las decisiones dejándose llevar por ese gusto. Me gustó. Y las consecuencias de esas acciones son terribles en la vida de la gente. Eso fue lo que le pasó a Esaú. Tenía hambre, necesito comer, necesito satisfacer mi necesidad ya, no me puedo esperar, véndeme ese plato, a cambio de eso yo te entrego mi progenitura, mi primogenitura. Imagínate el negocio que hizo. La Biblia dice que él venía cansado del campo, pero esa no era excusa para tener una actitud de regalar esa poderosa e importante herencia. O sea, no había justificación. Para vender lo importante, no hay sustituto para la bendición de Dios. No hay nada mejor que la herencia y no hay nada mejor que la bendición del Señor. Para eso no hay negocio, no hay cambio, no apreciaba lo que se venía con la bendición de Abraham, no apreciaba lo que se venía con la primogenitura. O sea, era un muchacho ciego que no miraba más allá. Como decimos, no miraba más allá de sus narices. Nada de oración, nada de comunión con el Señor, absolutamente nada. Un hombre totalmente natural, un hombre totalmente impulsivo, que llegó a menospreciar esa herencia que, aparte de ser sacerdote, era hacer de él una nación grande, porque el Señor así lo había prometido. Engrandeceré tu nombre y serás bendición. Esa era la bendición. Aparte del sacerdocio, engrandeceré tu nombre y serás bendición. Una cosa es que el Señor nos bendiga a nosotros. Y gloria al Señor por esa bendición que nosotros recibimos. A ti te bendice el Señor y tú disfrutas de esa bendición personal para ti. Y otra cosa es que tú seas un canal de bendición. ¿Sí me hago entender? ¿Sí me hago entender? Porque cuando tú eres ese canal de bendición, no solamente la bendición la recibes tú o la disfrutas tú, sino que a través de tu vida se imparte la bendición a otras personas. Se imparte la bendición generacional, esa bendición es impartida a través de tu vida a tus hijos, tu descendencia.
Y cuando hablo de hijos, no solamente estoy hablando de los hijos naturales que por herencia reciben esa bendición. Cuando somos canales de bendición e impartimos esa bendición, que ese es un privilegio muy grande. Pero también los hijos espirituales reciben una bendición. O sea, este tema de la herencia es bien importante. Es tan importante el tema de la herencia espiritual. Es tan importante que Abraham estaba preocupado y se preguntaba, y le preguntaba al Señor a quién le iba a dejar esa herencia si él no tenía hijos. Y le decía, pues tú no me has dado prole, tú no me has dado hijos. ¿Quién va a recibir la bendición que yo tengo? ¿Quién va a recibir la unción? ¿Quién va a recibir la bendición? ¿Quién va a recibir la herencia? Pues me toca dejársela al siervo Damaseno. ¿Cómo era que se llamaba? El siervo de Abraham, Eliezer. Me toca dejársela porque él es el siervo y como yo no tengo hijos, se la voy a dejar al siervo. Él estaba preocupado ya por la persona que iba a recibir esa herencia, a quién le iba a impartir él todo ese contenido espiritual, podemos decir también natural y espiritual, cuando él no tenía hijos. Entonces el tema de la herencia que se transfiere a través de los padres es bien importante. Por eso Abraham estaba preocupado por eso. ¿Quién la va a recibir si tú no me has dado hijo? Y el Señor le dijo, no te preocupes, yo te voy a dar tu hijo. Vas a tener un hijo y te voy a dar esta promesa, serás de bendición. Serás, cuando dice serás de bendición, es que va a transmitir esa bendición. No es serás bendito, sí, eres bendito en el nombre de Jesús. Somos benditos, pero serás de bendición. O sea, todo ese círculo, ese medio, ese ambiente que a ti te rodea, tus hijos y también tus generaciones y tus hijos espirituales van a recibir lo que tú tienes. Me voy haciendo entender. Por eso uno cuando tiene una responsabilidad tan grande, ¿verdad? Cuando uno tiene un llamado, cuando uno entiende lo que el Señor le ha entregado, uno tiene que entender también que tiene una responsabilidad. ¿A quién le voy a impartir? ¿A quién le voy a dejar? A los hijos naturales, y si tiene un llamado al sacerdocio, y si tiene un ministerio, en el caso del ministerio, no solamente los hijos naturales, hay hijos espirituales que también reciben esa herencia, que también reciben esa condición espiritual que les permite llevar a cabo un ministerio, que les permite llevar a cabo un sacerdocio, ejercer un sacerdocio e ir transmitiendo a través de generaciones eso. ¿Sí me voy haciendo entender? Eso es bien importante. Nosotros cuando no conocemos del Señor, los hombres, cuando no conocen del Señor, no tienen en cuenta la importancia de lo que le pueden dejar y le pueden transmitir a sus hijos. Para ellos eso no existe, pero por la misericordia del Señor, el Señor nos permite entrar en este camino y por su palabra, y fíjate que a través de todos estos ejemplos, cómo aprendemos lo importante de la herencia, de lo que se transmite. Entonces uno se tiene que proyectar y pensar, bueno, listo. Yo no recibí nada de mi antepasado, pero yo tengo que procurar yo recibir del Señor para que lo que yo reciba del Señor lo pueda transmitir. Es como un comenzar de nuevo, ¿verdad? En el caso de estos hermanos, miramos cómo este hombre que tenía una herencia espiritual tan grande, tan importante, como la
la menospreciaba porque pues era el sacerdote. Y la promesa ya estaba dada. Serás grande, engrandeceré tu nombre, serás bendición. Poderoso eso. Que tú seas un hombre o una mujer de bendición, eso no tiene precio, ¿verdad? Eso no tiene precio. Que tú seas un hombre o una mujer de bendición, no tiene precio. Y los que te bendijeren a ti, serán bendecidos. Y los que te maldijeren a ti, serán maldecidos. Esa era la promesa. O sea, el compromiso del Señor era tan grande del Dios de Israel con esta casa, con esta familia, con este llamado al sacerdocio. El compromiso era ese. Si alguien a ti te maldice, será maldito. Si alguien a ti te bendice, serás bendito. Ya eso son cosas mayores, son cosas grandísimas. Entonces, en ese tiempo, ser el primogénito era eso, verdaderamente un honor que incluía una serie de privilegios sobre todos, social, familiar, personal, y se trataba de eso, todo, sobre todo lo demás, de recibir esa herencia, que era una herencia como de una mayor porción poderosa, además de ser el siguiente en la línea del patriarcal. Era, en la época funcionaba, eso se respetaba muchísimo. Entonces a Esaú le gustó, le costó caro eso, carísimo. A Esaú le costó caro su cansancio, a Esaú le costó caro su hambre, a Esaú le costó caro esa necesidad física que poco le importó su primogenitura y la vendió. Allí el problema no era de Jacob. Jacob anhelaba, Jacob deseaba. Jacob era un hombre que anhelaba las cosas de Dios. Él anhelaba el servicio, él anhelaba el sacerdocio. Y lo que hizo él fue aprovechar el momento. Ah, bueno, listo, hagamos el negocio. Tú me la vendes, yo te la compro. Fue una negociación. Dicen, pues, y la misma Biblia, Jacob, el usurpador. Pero si uno se pone a mirar bien el tema, como lo describe la Biblia, él no estaba usurpando nada, él estaba tranquilo allí. Él estaba en su casa, como siempre, haciendo su alimento, y lo que hizo fue aprovechar el momento para recibir algo que él, desde el fondo de su corazón, él deseaba. Entonces, fíjate una cosa, estos ejemplos hay que tenerlos en cuenta. La enseñanza es para esto, ¿verdad? Para que cuando nos sintamos cansados, como a veces nos sentimos, o cuando nos sintamos enojados, como a veces estamos, o aburridos, o cuando nos sintamos fastidiados por algo, es mejor no tomar decisiones rápidas, porque podemos cometer errores. Es mejor tener mucho cuidado, porque nuestro estado de ánimo o por nuestro sentir podemos tomar decisiones que definitivamente no serán las mejores y nos podemos equivocar. La decisión que tomó este muchacho fue una decisión totalmente equivocada. Y como les decía, se dejó llevar por el momento. Se dejó llevar por su ansiedad, se dejó llevar por su necesidad, se dejó llevar por su impulso. Y digo esto ¿por qué? Porque a nosotros nos sucede. A ti te puede suceder, todos no estamos exentos. Los momentos de impulso que tenemos,
y que nos llevan a cometer errores. Y creo que a muchos de ustedes les ha pasado, que después dice qué error que cometí por dejarme llevar por un momento, por dejarme llevar por un impulso. Mira el error que he cometido. Mira lo que he perdido. Mira el problema que eso ha traído a mi vida solamente por dejarme llevar por la emoción. ¿Sí te das cuenta? Solamente por dejarme llevar por una necesidad. Es que lo necesitaba y como lo necesitaba lo hice. Es que me gustó y como me gustó lo hice. Y luego vienen las consecuencias. Nos podemos equivocar. Entonces, cuando uno está angustiado, es fácil caer en la tentación de caer. Cuando tú estás angustiado, es fácil caer en la tentación de buscar personas equivocadas. ¿Sí? Cuando tú estás angustiado, triste, deprimido, sediento, es fácil o te vas a ver tentado en buscar los sitios inadecuados, cometiendo los errores, personas o amigos, lugares equivocados, decisiones equivocadas, que fue lo que le pasó a Esaú. Decisiones equivocadas. Hay que tener en cuenta esto. Para eso son las enseñanzas. Por eso al principio les dije, es la historia humana, donde cada ejemplo de la Biblia, de estas historias, no son escritas por casualidad. Son escritas con un propósito. El Señor las plasmó allí para que a través de esos ejemplos el Señor nos transmita una enseñanza poderosa que puede bendecir nuestras vidas. Es dándonos la dirección. Entonces, espere, si Esaú hubiese llegado tranquilo, yo estoy segura, eso no lo dice la Biblia, lo digo yo, ¿verdad? Me puedo equivocar. Que si este muchacho hubiese llegado tranquilo a su casa, con hambre sí y cansado, y se hubiese sentado, reposado, y le hubiese dicho a su hermano, regálame un poco de lenteja, el hermano se lo hubiese dado, sin negociarla. Porque las características de Jacob eran diferentes. Él era un muchacho sobrio, era un muchacho temeroso del Señor, era un muchacho que le gustaba las cosas espirituales, o sea, él tenía una condición espiritual muy buena. El muchacho, Jacob no le iba a decir, mira, no te voy a dar el plato de lentejas, no te voy a compartir mi alimento. Si él hubiese llegado tranquilo, se hubiese sentado con tranquilidad, no hubiese habido necesidad de esa negociación. Pero mira cómo fue el impulso. El impulso. Yo tengo hambre y necesito ya, inmediatamente ya. Necesito y no importa las consecuencias, véndemelo, yo te lo cambio. Y como estaba a la expectativa de querer recibir una bendición, amaba el sacerdocio, amaba las cosas del Señor. Era un muchacho que tenía comunión con el Señor. Dijo, no, pues, listo, yo te la vendo. Un negocio que hizo. Jacob en ningún momento se la quitó. Hizo la negociación. Y eso, obviamente vino el problema. Ustedes conocen el problema. Y la mamá, conociendo la condición de los dos hermanos, conociendo la condición de Esaú y conociendo la condición de Jacob, le dio el consejo. La mamá fue la que le dio el consejo. Ve, disfrázate, ponte este pellón encima, porque el otro era bien
velludo, dice la Biblia que era velludo, ponte este vellón encima y ve a pedir la bendición. Y él bien mandado, se lo puso, se arregló y fue donde Saúl a recibir la bendición. Pero era por las características espirituales que tenían los dos. La mamá lo que decía es, donde este hombre reciba, Esaú reciba esa herencia con lo mundano que es, con lo impulsivo que es, con lo carnal que es, esta herencia se va a acabar. Vamos a conservarla. Y mira lo que pasó. Entonces uno tiene que entender esto de la Biblia, que es bien importante para edificación personal, entender que cada uno tiene una responsabilidad, que cada acción tiene sus consecuencias, buenas o malas. Cada decisión tiene sus consecuencias. Y mira que esta acción de Esaú causó historia. Y en estos tiempos, más o menos 4000 años después, se toma la acción de Esaú como ejemplo para nuestras vidas. Impresionante, o sea, fue tan tremendo, o sea, esto es fuerte. Esto es fuerte. Y esto nos mete en un tema de una responsabilidad personal. En la iglesia tú recibes la dirección, en la iglesia tú recibes la enseñanza, una palabra, otra palabra, cada día, gloria al Señor, contamos con la enseñanza, el Señor nos aclara con el mensaje de la palabra, nos muestra la verdad, nos hace entender, porque si de pronto lo leemos, pero no le damos el sentido exacto que el Señor quiere que le demos. Entonces a la iglesia venimos, recibimos la enseñanza, pero la decisión es de cada cual. Y cada uno es responsable de sus acciones y cada uno debe tener en cuenta de sus acciones, sus decisiones, buenas o malas, tienen sus consecuencias. Entonces, cuidado con eso, de no menospreciar las bendiciones que el Señor nos da o las bendiciones que el Señor nos ha dado, no sea que después nos toque llorar, como lloró ¿quién? Esaú. El Señor nos da un privilegio de servirle, ¿verdad? A cada uno de nosotros. En la función que el Señor nos quiera entregar, a la que el Señor le plazca, porque eso viene del Señor. El Señor es el que da eso. Y el Señor nos da un privilegio de servir en su casa, de servir en la iglesia, de que nuestra vida sea de bendición aún para un grupo familiar y para una sociedad. Y nosotros tenemos el privilegio de servirle al Señor. Hemos recibido la bendición. Pero fíjate cuántos menosprecian esas bendiciones que el Señor les ha dado. No son pocos. A través de la historia bíblica y nosotros como siervos del Señor, a través del ministerio, nuestra experiencia, a través del ministerio que ya que no son pocos años, son muchos años. Nosotros en este camino llevamos 30 y predicando la palabra, enseñando, 30 y unos 33, 34 años más o menos, 30, ¿sí? Manejando gente, escuchando la problemática de la gente, transmitiendo un mensaje, teniendo experiencias de todo tipo. Hemos visto pasar delante de nosotros cantidades y miles de personas a través del tiempo.
Y una de las cosas que nos damos cuenta es que cuántos que han tenido grandes privilegios y grandes llamados del Señor han menospreciado ese llamado, han soltado el arado, han dejado el servicio por amar las cosas del mundo y por dejarse llevar por el impulso, por dejarse llevar por la necesidad, por dejarse llevar por el engaño, por dejarse llevar por el pecado, por dejarse llevar por el deseo, por dejarse llevar por la rabia, por dejarse llevar por lo que sea. Impulsivamente, neciamente, van soltando la bendición, van soltando el privilegio y no le dan importancia a eso. ¿Les parece poco? ¿Les parece poco? Puede ser poco, puede ser sencillo. Inclusive, de pronto tenemos un servicio que no se ha visto. Detrás de bambalinas podemos prestar un servicio, pero ese servicio no lo podemos menospreciar porque es una bendición, un privilegio que el Señor nos da y que debemos valorar. Y hay una palabra bien tremenda que dice, bueno, algo poquito el Señor nos da. Si en lo poco eres fiel, ¿qué dice el Señor en su palabra? En lo mucho te pondré. ¿Qué les motivo yo en esta mañana? Cumplamos nuestra función con la mejor disposición, con el mejor corazón. No menospreciemos lo que el Señor nos ha dado. No menospreciemos nuestro llamado. ¿Por qué? Porque es que miramos lo que le sucedió. Este muchacho menospreció su llamado. Él la menospreció y dijo, no le dio la importancia, no le dio el valor, no, eso. Yo necesito, tengo hambre, tengo esto. Y mira lo que le pasó entonces. Hay cosas que el Señor ha puesto en nuestras manos. A veces no le vemos sentido, creemos que son insignificantes y no son valoradas. Pero aquí está este pasaje que nunca debemos tomar en poco lo que el Señor nos ha entregado. Su servicio en la iglesia, su ministerio, su familia, su trabajo. Algo que el Señor a nosotros nos ha entregado, lo debemos cuidar con mucha dedicación, no lo pierda. Cuídelo, cuide su lugar, no lo pierda, cuide su delegación, porque si usted no la cuida, puede terminar como muchos otros han terminado, amargados, echándole la culpa a otros, resentidos. Mira cómo terminó Esaú. ¿Qué dice la Biblia? Que lo quería matar. Él quería matar a Jacob. Después de que el papá lo bendijo, recibió, ¿sí? A Esaú le tocó salir de la casa porque, a Jacob le tocó salir de la casa porque el hermano se enojó. Si él fue el que la menospreció, él fue el que la vendió. Y todavía la vende, todavía la menosprecia, pierde su posición. Fíjate cómo es el tema. Pierde su condición, pierde su posición y todavía sale enojado, sale bravo con el hermano. El hermano no tuvo la culpa. Él fue el responsable y se llenó de odio y de amargura y procuraba matar a su hermano. ¿Hasta qué punto se puede llegar? Entonces la enseñanza es impresionante. Lo que el Señor recibe, nos da a través de estos pasajes. El otro quedó así, con las manos vacías. Sin embargo, el papá lo bendijo, pero la bendición estaba sobre Jacob.
Salió Jacob con la bendición de su padre y todos conocemos la historia. Entonces, si te das cuenta por qué cada historia es un ejemplo que no está escrito en la Biblia por casualidad, sino que quiere transmitirnos la enseñanza, para que tú y yo, como creyentes, saquemos el mejor provecho de cada una de estas enseñanzas que recibimos a través de su palabra. Vamos a orar.